Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy tenemos un episodio que es algo distinto. Lo vamos a hacer a distancia porque la persona que nos acompaña el día de hoy está en otro país, lo cual complica un poco esto. Espero que realmente lo disfrutes porque es un tema, ya lo verán, es algo controvertido, es algo complejo y sobre todo es algo que es difícil, pero muy difícil de obtener una entrevista con personas como con la que voy a platicar hoy. Para este momento te agradezco mucho porque ya te suscribiste al canal, aquí abajo donde dice suscribirse. Si nos estás escuchando en una plataforma de podcast, seguro también ya le diste clic en seguir, valoraste con 5 estrellas, tus comentarios, tus seguirnos en las redes sociales, todo eso nos ayuda. Tú sabes que lo conoces todo. Bueno, más bien tú crees que lo conoces todo. En mi país, en México, existe una figura algo polémica, controvertida, vamos a decirlo así, pero sobre todo muy mítica. Es algo que se dice o que se le conoce como un secreto a voces. Se sabe que existe, pero no hay una evidencia de que esto exista. La palabra Nahual tal vez te suena por este ser humano que tiene la capacidad de transformarse física o espiritualmente en algún animal. Sin embargo, alguien se contactó conmigo y me dijo que quería desmentir muchas cosas y explicarnos bien cuál era el camino del Nahual, qué era exactamente el nahualismo, cuáles son los pilares fundamentales del nahualismo, las etapas, todo el conocimiento, los peligros obviamente de esto, pero sobre todo las virtudes y las bondades. Así es que te pido que te quedes hasta el final del programa porque el día de hoy nos acompaña desde el hermano país de Colombia, el maestro Arrayán, a quien saludo. Le doy la bienvenida a Arrayán. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, gracias por invitarme a mi canal, a tu canal, disculpa, gracias, te agradezco por esta oportunidad, por esta noche. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Oye, a ver, le estaba comentando a la audiencia, bueno, ya de antemano los puse en aviso que es una entrevista distinta, es remota, ya lo hemos hecho. Yo les hablé del nahualismo aquí en México y ya tuvimos nosotros una conversación previa donde yo te explicaba lo que es, lo que representa el nahual. Cuando hablamos, me dijiste, bueno, sí, es que va por ahí, pero ser nahual es algo más, no es nada más, es eso. ¿Podrías para las personas, antes de que nos expliques todo lo que es el camino, los pilares y demás, te puedes presentar, o sea, tu presentación oficial? De acuerdo. Soy Arraya Zárate, soy aprendiz de un chamán nahual de 4 puntas, el nahual Ariel, el tata Ariel. Él a su vez es aprendiz del brujo Jorge, el tata Jorge. Soy aprendiz de chamán, vuelvo a reiterar, chamán de 4 puntas. O sea, por ende también estoy dentro del chamanismo, del nahualismo y del toltequismo. Pero una vertiente diferente. Diferente porque resulta que esta vertiente no es tan, tan ligada a las tradiciones que popularmente, entre comillas, popularmente se tiene como por nahual. Ok. Sino es distinto. Por ahí podremos empezar si quieres. Sí, de hecho, me parece perfecto que empecemos por eso, porque te platicaba la vez pasada. A mí me dices Nahual y yo lo primero que digo es, ok, es este brujo que se convierte. Aquí en México está la creencia de que pues se convierten en lobos, en perros salvajes, en gallinas, en pavos reales. Hay muchos tipos de figuras
en la historia y en la leyenda y el folclore mexicano. Y cuando me decías, no, es que nahualismo no es eso realmente, no es el que se pueda transformar. Yo te decía, no, pero es que a ver, ¿se puede o no se puede? Y me decías, o sea, sí, pero es todo un proceso, un camino y demás. Explícanos entonces qué es exactamente el nahualismo para que nos quitemos esa mala concepción que tenemos, pues ahora sí que arraigada. Claro, el nahualismo es un camino, un sendero, una especie de virtud en donde el ser humano trabaja consigo mismo, trabaja con el cosmos, con el gran espíritu, con el espíritu que cada persona tiene, su espíritu trascendente y etcétera. Pero la gente lo ha malinterpretado de unas maneras muy fuertes. Es más, lo ha tergiversado demasiado. Lo ha tergiversado de tal manera que ahora solo se cree o se tiene que el nahualismo es solo la transformación, solamente el transformismo, la animalización, la bestialización, la parte animalesca, y no debería ser así. No debería ser así, debería ser lo que es. ¿Y que es el nahualismo? Es un camino de transformación, un camino de transmutación, de luchar contra el ego, luchar contra un montón de cosas que hay por ahí que llamamos inorgánicos y bueno, tendré que nombrarlo. Los voladores y los inorgánicos, una especie, son dos tipos de entes distintos uno del otro. Y además de eso se lucha contra el ego del propio chamán, del propio aspirante, de la propia persona, con los egos ajenos. Y también hay luchas en qué sentido, de que cada persona lucha su propia batalla. Nadie puede luchar por la otra persona. Es eso. Sobre todo es eso, no es un camino de transformación de vida, un camino de reconstrucción y destrucción de las formas anteriores, de los conceptos, de los preceptos, de las ideas preconcebidas. Y dentro de eso va la parte energética y espiritual. ¿No se me entiende? Hasta ahí. Ok. Bueno, básicamente es un camino espiritual, por lo que entiendo que ya habíamos platicado, es un camino espiritual que sí, claro que lleva este paso, o, bueno, no este paso, esta capacidad también de la transformación, pero la realidad es que no va por ahí. Esto es mucho más que me convierto, sin embargo, y apelando a la curiosidad. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que están escuchando esto dicen, a ver. Ok, ser nahual no es convertirte en animal, pero ¿se puede entonces? ¿Esto es cierto? ¿Esto que nos creemos de que un ser humano puede cambiar su forma física, no solamente en el plano espiritual, sino en el plano físico? ¿Una persona puede convertirse en un animal? ¿Y el nahualismo es parte de esto, aunque no es su totalidad? Claro, por supuesto. Sí se puede. Pero hay un problema. La gente piensa que eso es todo, y como te lo expliqué anteriormente, pero de todas formas voy a decirlo aquí. El nahualismo no se trata única y exclusivamente de una transformación. Yo hago la reflexión de qué sirve transformarse, volverse un animal o un ser antropomorfo animalesco, si el verdadero poder que está oculto en todos nosotros y en el macrocosmos, en el cosmos, en el gran espíritu, ¿qué pasa con ese poder? Se malinterpreta, se malusa, hasta ahí. O sea, lo que quiero decir con esa reflexión y esas preguntas es, ¿de verdad qué hay detrás de todo eso? Y sí se puede transformar. Mi benefactor lo ha hecho en muchas ocasiones, lo hizo de joven. Y igual no voy a aseverar si lo he hecho o no lo he hecho, porque prefiero dejarlo en la duda. Prefiero dejarlo en la duda porque públicamente no he hecho ninguna demostración. Ok. Ni espero hacerlo en un tiempo, ni espero hacerlo en un tiempo, pero de todas formas sí hay planes de hacerlo. O sea, sí con mi discípulo tengo planes de hacerlo en algún momento en el futuro intermedio. Ok, perfecto. Bueno, ojalá seamos los afortunados y si pudiéramos tener algo de evidencia o del proceso, y no necesariamente para que lo vea todo el mundo, al menos como para ser testigos de
pues este gran fenómeno, vamos a decirlo de esta manera. Pero entonces, esto me lleva a la pregunta, sí, es de que se puede, pero esto va más allá de una transformación, esto va más enfocado a la mente, al espíritu, a soltar el ego, a canalizar la energía hasta llegar a conectar con nuestra forma superior. Existen entonces tipos de nahuales. Por ahí la otra vez comentabas de un tipo de nahual que es el que utiliza o el que básicamente lo que quiere hacer es pues lucirse con esto de que se puede convertir o demás. ¿Cuáles tipos de nahuales podrías decirme? Existen varios tipos de nahuales. Sobre todo actualmente se habla mucho de los nahuales mediocres. Lo que la mayoría de personas llama el nahual, entre comillas, el nahual. Porque en realidad son chamanes mediocres, nahuales mediocres, brujos mediocres. Se les llama así porque utilizan el poder, algo sacro, algo sagrado, algo trascendente, pues tanto para hacer cosas destructivas contra personas, contra cualquiera que se les ponga de frente. Y también eso, o sea, utilizan mal utilizan el poder, mal utilizan la idea, más que la idea, la realidad del poder. El poder no está para que nadie lo mal utilice. Hay gente que piensa que todo va a ser estilo, no, una pelea, perdón el término, una batalla épica. Perdón que me ría de eso, pero no, no es así. Para nada es así. En realidad los nahuales mediocres lo hacen es o por ganar plata o por ganar renombre entre sus comunidades, pero más allá de eso no trascienden. Es más, utilizan inorgánicos o entes que, si les soy sincero, al final cuando ellos fallezcan, esos propios entes se van a comer su espíritu, van a desvanecer su conciencia y se van a tragar su energía. Esa es la realidad del nahualismo. Cada vez que utilizas a alguien más o a algo más, por ejemplo, los nahuales mediocres o chamanes mediocres, utilizas un ente, una entidad, un egregor, un tulpa, un inorgánico. Si los utilizas, te van a tragar al final de tu vida. Te van a consumir lo poco que te queda y no vas a trascender. Y además vas a servir de alimento. Entonces también esto es como un mensajito indirecto a todas esas personas que practican el nahualismo mediocre, que los tenemos en la mira. Eso. Los tenemos en la mira, y que si quieren cambiar, pues bienvenidos sean, pero tienen que enfrentarse, igual que las personas normales, si quieren unirse al nahualismo, pueden hacerlo, sí, pero tienen que tomarlo con responsabilidad. Y a los nahuales mediocres los tenemos en la mira. Ok, acabas de decir algo muy importante. Para las personas normales, si quieren unirse al nahualismo, bienvenidos. Quiere decir que, a ver, voy a hablar por mí, por mi persona, Efraín. Yo no tengo ni idea de todo esto, obviamente, es un tema que me rebasa. Yo puedo aprender, o sea, existen técnicas, no, olvidemos ahorita los pilares, hay técnicas que yo puedo aprender. Obviamente, supongo que acercándome a gente que sabe, vamos a hablar en este caso, no conozco a nadie más que a ti. Yo podría aprender todo esto del nahualismo, o sea, es algo que se puede aprender o se tiene que nacer con algo para que yo pueda desarrollar esto. Y voy a decir esto con mucho respeto. Yo creo que aunque se les diga que son los como mediocres y demás, en el fondo la curiosidad es enorme. Ya quisiera yo ver si yo solito puedo aprender y convertirme, yo qué sé, pues, si me toca escoger un animal, yo diría un tigre. O sea, esto es aprendible. Sí, esto es aprendible, bastante aprendible. El problema es que si no se toma responsabilidad de todo esto, no se toma responsabilidad de la sabiduría, no se toma responsabilidad de la tradición, no se toma responsabilidad de la autoconciencia, no se toma responsabilidad de los actos de uno mismo, no se actúa como un guerrero tolteca, sino que se actúa al azar. Eso, más que problemas a otros, te va a traer problemas a ti. Entonces, advierto algo. Las personas que quieran entrar en esto, si quieren entrar, tienen que enfrentarse en primero a sí mismos, a su gran diablo del ego, a sus propios egos, y créanme, no es bonito, para nada es bonito.
Para nada de ser bonito, no es ni bonito, ni hermoso, ni mucho menos. Es más, se vuelve tu peor pesadilla. Más que cualquier entidad, tu propio ego se vuelve tu peor pesadilla porque es un ser parasitario que vive dentro de ti. Y siempre ha sido un ser parasitario, solo que cuando te das cuenta se vuelve más fuerte. Tus debilidades las conoce tus virtudes y se empieza a esconder en tus virtudes. Entonces cada vez el camino del guerrero es más complicado. Entonces si alguien que entra dentro del nahualismo tiene que saber que es un camino que le puede costar la vida. ¿Por qué? Porque esa misma persona puede desfallecer bajo sus propias fuerzas, fuerzas externas, poderes más allá de la comprensión, o su propio ego le dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, quítate del camino. Y hace lo contrario y la persona se tira de un puente. Ya ha pasado. Entonces, la idea de esto es que si alguien se va a meter, asume la responsabilidad no solo de sí mismo, sino a quienes más afecta alrededor. Porque no solo puedes dañarte a ti mismo, sino también puedes dañar el ego de los demás, las virtudes de los demás, la energía de los demás solo con estar en presencia de ellos. Porque si hay un cambio poderoso en ti en los niveles intermedios o avanzados, puedes hacer que otras personas muevan su energía de maneras no saludables y más bien maneras muy feas. Hay algo que en este camino que llevas recorrido, ¿qué sería lo más impresionante que te ha tocado ver? Obviamente que se pueda compartir en este proceso. O sea, me imagino que esto no es de la noche a la mañana. Y en todo este camino que tú llevas recorrido, ¿qué sería lo más impresionante que has visto? Y mi pregunta también es, ¿tú naciste con este don o lo aprendiste? Lo más impresionante que he visto hasta ahora es la energía de un compañero. Una vez él nos llamó y en llamada, mientras también grababa con captura de pantalla, estaba él en un en vivo de alguien por ahí, de esos canales típicos que van a exploración urbana, nocturna, lugares entre comillas con cosas y entes. En realidad no había nada, ¿no? ¿Y Ok. qué pasó? Él nos grabó un clip de cómo él, al momento de movilizar su energía, las cosas allá se empezaron a volver loquísimas para la persona que estaba en ese en vivo, que estaba sola en mitad de la noche, era como si de repente se te moviera uno de los muebles, se cayeran cosas, se resbalaran cosas solas, y es la energía de mi compañero, mi compañero de estudio, un parcero, por decirlo así, dentro del nahualismo. Ok, o sea, Eso es lo más impresionante que es. tu compañero no estaba ahí en ese lugar, o sea, estaba viendo uno en vivo y no había nada y dijo, a ver, le voy a mandar algo para que las cosas se muevan. Más o menos es algo así. Lo que quiero decir con eso es que un ejercicio importante es que cuando hay muchas personas viendo algo y esperan que suceda algo, el campo morfogenético se mueve y la energía se mueve. Entonces él aprovechó esa ruptura de la realidad y de la conciencia de un montón de gente que estaban viendo esa situación y aprovechó y empezó a mover cosas. Y claro, Ajá. asustó a la persona y la persona decía, Jesús, Jesús está aquí. Entonces fue gracioso para nosotros. Digo, me imagino que para la persona que lo estaba viviendo no creo que haya sido tan gracioso. Le tocaba decir Jesús, pero no pensaba él que era Jesús realmente. Oye, háblame, platicábamos la vez pasada sobre algo que son como los pilares fundamentales del nahualismo. Hablábamos de cuatro o cinco de ellos. El acecho del coyote, si no me equivoco, es el punto, el pilar número uno Ujú, fundamental. ¿Qué es esto de los ujú. pilares del nahualismo? ¿Qué significa esto? Los pilares del nahualismo hablan de diferentes cosas, o sea, diferentes aspectos del nahualismo. El primero está en el acecho del coyote. El acecho del coyote habla de cómo las personas tienen un gran ego y toca tanto a uno mismo trabajar el ego propio como trabajar el ego ajeno. De eso se trata el coyote. Te voy a dar un ejemplo. Hay tres formas de vivir esta vida. Presa, un número uno, cazador, número dos, y acechador, número tres. La presa siempre va a ser una persona que está a la merced de otros, al movimiento de otros, un jefe, un familiar, la pareja, lo que sea.
los amigos. Siempre se va a mover conforme a lo que los otros quieran. Un cazador siempre busca una presa. Esa sería la segunda forma. Los cazadores siempre buscan abusar de otros, mover a otros, influenciar a otros. El tercero es un acechador, ni es presa ni es cazador. El acechador espera una oportunidad, se abalanza sobre esa oportunidad y la comparte con los suyos, pero es porque ve algo ahí que le sirve tanto para su comunidad, para sí mismo y es algo trascendente, porque los coyotes son el símbolo de la trascendencia y del gran guerrero. Por eso se llama el arte del acecho del coyote, porque se hace honor a ese animal y a su forma de actuar. Es un acechador, no tiene muchos depredadores, por no decir que casi no tiene ninguno. Sea que vaya en manada o vaya solo, él acecha. Ese sería el primer pilar. No sé si quieres que hable de los otros. Sí, si ahorita me cuentas de los demás, solo pensando en esto de que dices que se habla de los pilares, pero ¿quién establece, o sea, estos pilares, cuál es su origen? El acecho del coyote, el llegar a ser, pues ahora sí que ni víctima ni victimario, sino estar nada más ahí. ¿Quién establece estos principios? ¿Es un conocimiento ancestral o de dónde obtienes tú estos pilares? Este conocimiento lo obtuvo mi benefactoria, sobre su benefactoria, sobre su benefactoria. Así se remonta muchos años atrás. ¿Qué pasa? Estos conocimientos se ven observando la naturaleza del ser humano, la naturaleza del cosmos, la naturaleza de los animales y las plantas, la naturaleza de la realidad y de lo que hay más allá de la realidad. Porque el chamanismo existe, perdona que te lo diga, pero el chamanismo existe sin el chamán y el nahualismo existe sin el nahual. Son fuerzas que existen en el macrocosmos, en el gran espíritu, en el águila, en el gran intento, en la mirada del infinito, en el soñador que se sueña a sí mismo, en ese, lo que otros llamarían, yo qué sé, la supraconciencia, o no sé cómo lo llamarán, no sé cómo lo llamarán ahora. Eh, esa situación, ese gran todo, esa gran totalidad que lo es todo, pues existe sin nosotros y seguirá existiendo sin nosotros. Nosotros solo nos adaptamos al movimiento y que los chamanes nos adaptamos al verdadero movimiento de las cosas. O sea, vemos las cosas, miramos las cosas, contemplamos las cosas, observamos las cosas como tienen que ser. No es porque queramos o no queramos. Por mí yo no estaré en este camino. Igual que como cualquier persona no estará trabajando en cosas que está obligado. Pero me toca porque es mi trascendencia, la trascendencia de los míos, mi liberación, la liberación de los míos, la libertad de los míos y mi propia libertad. Y por ende quiero ayudar a otras personas porque aunque es un camino difícil, los frutos son grandes. Ok, ¿y cuál vendría siendo entonces? Ya me hablaste del primer pilar, que es el acecho del coyote. ¿Cuáles serían los demás pilares? Si quieres, puedes contárnoslos. Esto ¿De digamos acuerdo? que es parte como del camino, los pilares fundamentales es parte del camino para poder llegar a entender bien el nahualismo, que no implica, repito, para todas las personas que dicen es que es nahual, se tiene que convertir en animal. No, 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 es que ser el... Digamos que el asunto de esta entrevista, vamos a ponerlo así, es precisamente para quitar ese mito de que nahual igual a transformarse. El nahualismo es parte de toda una estructura que conlleva al chamán a alcanzar este conocimiento máximo. ¿Me equivoco? No, de hecho es así. Definitivamente las cosas que hay en este mundo, y hago esta reflexión, las cosas que hay en este universo y mundo físico llamado tonal, no son lo que parece, para nada son lo que parece. Es más, las apariencias y la mente son las que más engañan, ¿no? Porque la mente y el ego son los que más engañan. Entonces cuando una persona dice, no, un nahual tiene que transformarse, yo les digo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? No, es que ellos tienen su tradición y eso, y yo les pregunto, ¿y para qué? Se puede, sí, se puede transformar. No estoy diciendo que me pueda transformar o no. Lo estoy dejando en la duda y en un posible, pero no estoy afirmando nada. Mi benefactor sí puedo decir
con certeza porque él me dio el permiso de hablar de esto. Él se transformó en un ser que ustedes llamarían una gárgola. Sin alas, pero una gárgola. Un ser extraño, con piel pálida, eh, así estilo diferente. Un ser diferente y extraño. Ese ser en el que él se transformó, bestializó, animalizó, transmutó, etcétera, tenía un propósito y un porqué, y les digo el porqué. Todo nahual debe tener un porqué, un para qué, entender el cómo. Y los nahuales mediocres no entienden el cómo, solo saben que hay una fórmula y con esa fórmula lo hacen y ya. Pero ¿para qué? Yo les pregunto, ¿para qué? Y le pregunto a las demás personas, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, sí existe, sí se puede hacer, pero el propósito sería más que todo proteger a la comunidad, espantar inorgánicos o esos inorgánicos a enfrentarlos, porque hay cosas que no se pueden enfrentar simplemente siendo un chamán en forma humana, y hay otras cosas que no se pueden enfrentar estando transformado. Todo tiene un porqué y un cómo y un tiempo en específico. Todo depende del acecho del chamán. Si ve que está en peligro y necesita hacer algo, utiliza esa técnica solamente. Si puede utilizar dos técnicas, tres técnicas, lo hace. Si solo tiene que utilizar una, lo usa. Pero no es como la gente cree que, tiene el poder, entonces me la paso disparando a diestra y siniestra ráfagas de energía astral y energética y ya. No, así no son las cosas. Así no es. Entonces, para aclarar ese punto y continuar con los pilares del nahualismo. El nahualismo no tiene por qué bestializarse la persona más. Es útil en ciertas ocasiones, es útil, más no tiene que ser todo el tiempo diciendo, me bestialicé y ahora me voy a comer a tal persona de tal población, de tal pueblo, ¿para qué? Son vampiros, se vuelven así porque tienen que alimentar a sus entes que los ayudan a transformarse. En cambio, mi linaje lo que hace es, mi linaje, hablo por mi linaje Ryan Zárate, el benefactor, el Nahual Ariel y etcétera, no tenemos que buscar ayuda de nada externo. Nuestra propia energía, nuestro huevo luminoso, nuestra esfera luminosa que hay dentro de nosotros y fuera de nosotros es la única forma que tenemos para hacer las cosas. Mover las energías y hacer lo que tenemos que hacer entre esas cosas, bestializarnos o no. Aclarado eso, de decir que sí se puede hacer, sí, pero ¿para qué? O sea, sí hay porqués, pero no es un porqué banal de solo querer hacerlo porque me lo dijeron en un programa, ¿no? Es porque se tiene que tener algo. Ahora, los pilares del nahualismo sería el arte del acecho del coyote. Ese sería el primero, ya lo expliqué. Solo que faltan dos partes, sería el autoacecho y el acecho. El autoacecho es para uno mismo, o sea, acechar el ego. El ego se acecha, no te está ganando, es como una hidra, lo que usted llamaría un monstruo de muchas cabezas. El ego, entre más lo ataques, más va a ser fuerte y más va a ser difícil de erradicar. La idea es que el ego no debe erradicarse, debe aplacarse, domesticarse, configurarse o desprogramarse para volverlo a programar de otra forma y que básicamente te proteja tu cuerpo físico. Porque les voy a ser sincero, si no tuviéramos ese instinto de supervivencia, de autopreservación, es el ego, cualquiera se tiraría a una calzada, a una avenida, a una calle concurrida y se murió. Pero si esa persona tiene autopreservación, porque tiene un poquito de ego, y ese poquito ego lo mantiene todavía vivo, pues puede continuar en esta experiencia física, en este avatar físico. Pero si las personas tienen mucho exceso de ego, ya se ve lo que sucede en la vida, se ven los excesos o los maltratos o la falta de autoestima o lo que sea. Eso es el ego, todo eso es ego, todo eso es la mente. Y el autoacecho se basa en aplacar eso y domesticar el ego de tal forma que te sirva para lo que tiene que servir. Suena difícil, suena un poco rudo, pero pues así son las cosas. O sea, con ego cualquier persona se vuelve una miseria. Sin ego también se vuelve una miseria esa misma persona. El punto equilibrado es la solución, un equilibrio fluido.
no estático. Ahora viene el acecho o macroacecho. Significa acechar a las otras personas, mover sus egos, sus percepciones, etcétera, para que la persona pueda liberarse o en este caso no estorbar el camino del chamán. Porque hay cosas allá afuera, personas que les encanta poner problemas a todas estas particularidades de la vida llamado nahualismo y chamanismo, que hay historias, por ejemplo, amigos de mi benefactor han sido quemados, en vida han sido quemados. Y es porque los agarraron dormidos, su cuerpo físico dormido, y los quemaron vivos. ¿Y qué pasa con eso? Pues para esas personas toques macroacechar o acecharlos para que primero no nos hagan daño y segundo no nos hagan daño. Reitero, no nos hagan daño por dos veces, porque el nahual no es malo. Lo que es malo es la forma en la que actúa los nahuales mediocres. Pero el nahual en sí, el nahual puro, puro, no es malo. Tenemos esa creencia de que, porque al final esa creencia es ego y es mente de que todos somos malos. ¿Por qué vamos a creer que todos somos malos? Es como decir que todos los de tal dirección son malos, la izquierda, la derecha, al frente, atrás, que si los que están al lado mío son malos y los del lado del otro son buenos y los que son como yo igual son buenos. ¿Por qué debemos pensar eso? Más bien pensemos en comunidad, en colmena. Esa es la idea del nahualismo y del pilar del acecho. Dejar de pensar en unicidad. La unicidad o la manera de pensar como unitariamente nos tiene como humanidad podridos. Ahora Ok. bien, ¿qué sigue el arte del intento? Que será lo que hizo mi amigo, mi parcero dentro del nahualismo, con esa persona en ese envío, que es mover la energía, telequinesis, atmoquinesis, o sea, mover la energía del clima, lo que llamarían tiemperos, graniceros allá en México. Eso también se enseña, también lo practico. Mi discípulo también lo practica. Ok, La háblame un idea poco del más de arte, esto. a ver, el arte del intento es no solo movilizar la energía físicamente, movilizarla espiritualmente cuando estás al otro lado, cuando pasaste al otro lado, cuando ya no estás aquí, ya no estás aquí, sino que tu conciencia se desplazó y a veces hasta con cuerpo físico puede desplazarse a otro lugar. Y si no, solo la conciencia sin el cuerpo físico, solo con el cuerpo energético. Para el que se pregunte, el cuerpo astral es parte del cuerpo energético y el cuerpo energético no lo es todo, también está el espíritu trascendente y el cuerpo en sueño. Esos cuerpos energéticos que son tres y a la vez se dividen en varias subdivisiones, astral, energético, no sé qué, etcétera, etcétera, espíritu trascendente, espíritu nahual, lo que sea. Se pueden dividir, pero pues al final es lo mismo. O sea, puedes moverte en el espacio, que en realidad ni siquiera es el espacio, tiene por qué ser así. No tenemos por qué ver todo como si fuera solo la materia y ya, podemos verlo como si fuera espíritu trascendente. Esa es la idea del chamanismo, más que la idea de la vida del chamán. Entonces cuando se hace el arte del intento, tú mueves tu percepción hacia otro lado, sea el ensueño, sea el intento o la energía pura del espíritu. El intento es la fuerza del gran espíritu, la fuerza que está en todas partes, esa quinta esencia que está en todos lados. Y bueno, Estamos, pues el ahí arte estaremos hablando, por ejemplo, de lo que son los viajes astrales. ¿Entra dentro de esta parte del arte del intento? entra, pero es lo más básico y nosotros, a ver, te voy a dar un ejemplo. El astral es el patio de atrás de la casa. Ok. Cuando creces, sales al mundo a buscar un empleo, ese es el ensueño. Y ese mundo que hay allá afuera tiene sus peligros, sus bondades y sus terriblezas. El ensueño es terrible y a la vez fascinante. En cambio, el astral es como el patio de atrás, tiene sus 100 pies, tiene sus arañas, lo que te puede hacer daño, hasta una serpiente, pero no va más allá. Es el patio de recreo, el astral es el patio de recreo. Para el chamán hay algo más fuerte que eso. Ok, va, perfecto. O sea, es como el astral es como el paso así uno chiquitito comparado con lo que el chamán puede hacer en el arte del intento.
¿Me puedes dar, por ejemplo, un ejemplo de por, o sea, qué haría un nahual, o en este caso, todo el nahualismo que contempla el ser un chamán? ¿Qué podría hacer un chamán? Olvídate de su propia comunidad y su entorno, su primer círculo, que es familiares, amigos, su pueblo, el lugar donde vive. ¿Qué podría hacer un chamán? O sea, ¿qué dones tienen, qué aprenden, qué pueden hacer por, por la humanidad? No tanto así, sino a mí como persona, ¿en qué me puede ayudar a acercarme a un chamán? No teniendo el deseo yo de aprender el camino del nahual, ni mucho menos. El chamán, al menos acá en México, pues es esta persona, jefe de su tribu, vamos a decirlo así, o de su, pues de su pueblo, que es el que tiene la sabiduría, es el curandero. Cura con la hierba, cura con pues con magia, vamos a decirlo de esta forma. ¿Para qué se podría acercar una persona con un chamán que no esté en su comunidad? O sea, ¿cuáles serían los dones o los beneficios que pudiera tener? Pues conocer a una persona con los dones. ¿Y qué dones serían estos? La sanidad, Ok, espero ahí se me sanación. escuche, pues la sanidad, bueno, en realidad la gente actualmente en algunos círculos esotéricos y cinéticos y cosas así, lo llaman bioquinesis o mover las células del cuerpo, mover la energía biométrica, muchos términos. Pero en realidad para nosotros es tan sencillo como sanar. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la percepción de las personas para que vean su mundo distinto. Si una persona está muy mal, se quiere hacer o autolesionarse a sí misma, podemos evitar eso cambiándole su percepción solo con ciertas palabras y ciertas energías que al moverlo va a ver la vida distinta. Pero Ok, sanación básicamente. es un trabajo. Sí, sanación también, pero ya no es a nivel solo poner las manos o solamente enviar energía. Ahora es también con las palabras, con la intención. Es como si movieras energía de manera tan sutil que la persona no se da cuenta, pero de todas formas eso lo salva. Sea lo que sea, un tumor. La idea de la sanidad para un chamán es pasar la enfermedad de la otra persona a lo propio. O sea, esa persona se libera de esa energía, pero tú te cargas con esa energía. Y como chamán tienes que aprender a lidiar con eso y ser un guerrero y ser fuerte, porque estás ayudando a otras personas. Eso sería el beneficio de la persona, quedar libre de esas energías, esa mala racha, etcétera, etcétera, pero el chamán descarga, Ok, por decirlo así. en este caso vamos a poner un ejemplo así concreto. Yo tengo problemas de migrañas o para respirar, se me tapa mucho la nariz, cosas físicas sencillas que te puede arreglar tal vez un médico, pero probablemente hay cosas que por más medicamentos y cosas que modifique, no logro estar sano al 100% y muchas veces, por lo que yo he aprendido, conozco, a veces va más allá de un medicamento. A veces es tu propia mente la que no te permite sanar del todo. Si yo tuviera un malestar, yo puedo comunicarme contigo y decirte, oye, ¿sabes qué? Pues es que fíjate que a mí me pasa esto y esto. Tú tienes esa capacidad de sanarme a mí. Obvio, así como tú lo dices, el chamán lo que hace es se queda todo ese mal, me lo quita, o sea, me quita lo malo a mí, se lo queda a él y él lo descarga a través de energía. ¿Tú podrías hacer esto? Sí, yo aprendí a hacer eso. Aprendí a hacer eso, no es bonito, pero se hace. Lo he hecho varias veces, si es posible, si se hace, pero como les digo, es una experiencia que el chamán tiene que soportar. Si es una enfermedad súper fuerte, el chamán tiene que sobrevivir. Los primeros 3 días tiene que sacarse esa enfermedad.
Si no se sacó los primeros 3 días, al cuarto día empieza a decaer su salud y tiene que empezar a batallar y a ayudarse de medicinas ancestrales o sus medicamentos entógenos o bueno, etcétera. Pero si no, se llama medicamentos entógenos, ya sabes a lo que me refiero, hongos, etcétera, que también los manejo. Pero si no se quita esa enfermedad en los primeros 3 días, la persona, el chamán, se fue. Y si no se trata a sí mismo, si no toma responsabilidad de su enfermedad, de haber sanado a la otra persona, si no acepta lo que aceptó esa persona y trabaja lo que aceptó esa persona y transmuta lo que aceptó esa persona, el chamán se muere. Sencillo. Ok, ¿y qué es? En este caso, ¿qué sería lo más fuerte que tú sepas? No necesariamente que tú hayas sanado, pero ¿cuál es la enfermedad más fuerte que pueden quitarle a una persona? Hubo una vez mi benefactor, bueno, no sé si pueda contar esto, pero me voy a arriesgar. Que conste, ¿no? Eh, Hubo una vez mi benefactor, una persona, una gran amiga que ambos sufrieron un accidente. No es esto me lo vaya a creer tu público, pero bueno, lo que es la experiencia de él, ¿no? Ok. Él vio como salieron de su cuerpo porque sus cuerpos murieron. En ese Ujú. instante murieron porque los atropelló un carro. Y cuando los atropelló un carro y él vio su cuerpo ahí al lado y vio al espíritu, desde siendo espíritu, vio al espíritu de la otra persona, él rápido hizo una recapitulación, una especie de lo que llamarían viajar hacia atrás y fijó su conciencia justo momentos antes de que sucediera ese accidente y pudo prevenir ese accidente. Para las personas puede decir que tiene que ver con la sanidad, tiene que ver mucho, porque una persona que hace eso, pues no es cualquier persona, y menos prevenir su propia muerte, y justamente también cargando con la muerte de alguien que estaba al lado de él. Otra situación es que él una vez vio un gato moribundo y ese gato moribundo alcanzó a fallecer y los primeros segundos que falleció él le puso las manos, el gato recobró fortaleza, o sea, recobró vida, pero después se volvió a morir a las horas, porque él no pudo salvar la energía vital que perdió el gato y no iba a perder su energía vital por salvar al gato. Pero que se puede hacer, solo que el gato murió. Ah, ok. Oye, por ahí creo que tu discípulo por ahí también te curó a ti de unos dolores de cabeza o algo por el estilo. Me Sí, comentó. sí, de hecho sí, el con bioquinesis me curó de algo que me estaba dando una especie, bueno, es que me estaba dando una especie de, ¿cómo decirlo? Una vena aquí dentro del cerebro. Se me estaba hinchando y etcétera, y se sentía como si se fuera a reventar y palpitaba, y esa vena se sentía como calor y como si fuera a estallarse allá adentro, y literal llegó un momento que ya no podía más, duré así mucho tiempo y sentía que me iba a dar un derrame cerebral. La distancia me sanó, porque en ese tiempo estaba así a distancia. Y me sanó porque entre comillas, utilizó la muletilla o la energía que al visualizarme mi imagen, visualizarla enfrente de él, puso las manos frente a esa visualización y justamente en ese momento empecé a sentir como mucho sueño. Al momento de despertarme el dolor se fue y me llamó y me dijo, bueno, eh, ¿cómo estás? ¿Te dices tal sanidad? Y yo pues literal le dije, no siento nada, no siento nada más, mi cabeza está sana. Me hice ciertos chequeos y estaba todo bien, ya no había ningún riesgo de nada y no me he vuelto, en todo ese tiempo no me he vuelto a dar más molestias al hemisferio derecho. Ok. Digo, aquí me salta algo muy, pues no sé, si tienes este don, esta capacidad de sanar a los demás, de de transmutar, de muchas cosas, ¿cómo es posible que tú no te hayas enterado de estos dolores o que tú mismo no te hayas podido curar? ¿No puedes autosanarte? O sea, ¿un chamán no Es, puede autosanarse?
El chamán no puede hacerlo. El chamán no puede hacerlo. El chamán no puede hacerlo. No te puedes curar con eso. Porque hay algo energético ahí que nos impide autosanarnos. Sí se puede, cosas sencillas, una cortada, una luxación de una parte de la pierna, o sea, digamos la rodilla, el tobillo o una muñeca, inclusive el hombro. Pero algo que se acerque al tronco central donde está la mayor energía o a la cabeza, no podemos. Toca que alguien más nos ayude. Ok. Hablabas de la bioquinesis y también telequinesis y el mover el clima. Ujú. Yo hace no mucho supe de esto, de personas que podían, bueno, lo más que yo supe es mover nubes, o sea, hacer que un día nublado se quitaran un poco las nubes del cielo para, creo que iban a hacer una visualización al cielo, no sé si fotografías a las estrellas, no me acuerdo qué era lo que iban a hacer. Y las personas, bueno, alguien ahí sabía hacer esto y se pusieron y técnicamente movieron las nubes. A mí esto me suena no increíble, pero algo difícil de entender cómo es que como ser humano puedes manipular incluso el clima o el tiempo. ¿Cómo logras esto? Bueno, resulta que los seres humanos sí podemos hacer eso. Los bebés lo hacen, solo que después olvidan cómo hacerlo, ¿no? O si alguien sigue teniendo esa habilidad en la niñez tardía, se le dice, no, que esas son ideas tuyas, mira, porque estás jugando a saber las nubes, etcétera, pero los bebés lo hacen. O sea, los bebés, observándolos y observando cómo lo hacen, lo hacen. O sea, pueden mover las nubes con naturalidad porque su conciencia y su energía está pristina. No están, no están contaminados por el ego y las falsedades de este mundo. Ahora bien, cuando hablamos de atmoquinesis, en este caso tiemperos, etcétera, como Don Lucio, el chamán más famoso tiempero allá de México, creo que era así, de allá. Pues resulta que esos tiemperos graniceros lo hacían muy fácil, o sea, es cuestión de mover la energía. ¿Cómo se hace mover esa energía? Hasta te podría dar un consejo si quieres. Si Sí, a sí. alguien, si a alguien le sirve. Si a alguien le sirve, lo pueden hacer. Solo se tienen que poner enfrente de una ventana. Sea que esté nublado o esté el cielo despejado, no importa. Van a hacer lo contrario a lo que hay ese día. Si el cielo está nublado, van a despejarlo. Bueno, están con la intención de despejarlo. Si está despejado, van a intentar nublarlo o que atraer o condensar nubes. Iniciando con eso, con una nube pequeña. Que lo que tienen que hacer es tender alguna de las manos hacia el frente, hacia la ventana, viendo las nubes y tienen que concentrarse, tener su atención, su focalización en el cielo, o sea que esté nublado o despejado, pero sentir que están siendo, volviéndose en parte de esa cosmología, de esa parte de ese firmamento, o sea que esté nublado, no esté de noche, de día, etcétera. Tienen que volverse parte de su energía, su conciencia, tienen que hacer como mira, como enfoque de francotirador hacia arriba. Tienen que sentir que están conectando o su mirada está perdida en el cielo, contemplar el cielo. En ese momento que ya están su mirada perdida y están mirando el cielo, siguen con la mano extendida y visualizan en su interior como una energía o como un vaporcillo, una especie de calor o algo, como algo invisible, una emanación sale de atrás del omoplato y de la clavícula desde el frente y desde atrás de la mano que extendieron y va recorriendo todo el brazo como si fuera un vapor, 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 hasta que llegas a la mano y cuando llegas a la mano simplemente llevan esa energía hacia el frente y empiezan a mover la nube, si es que hay nubes y si no hay nubes, visualizan a través de esa energía que se empieza a nublar. Verán después de unos 10, 15 minutos que empieza a ocurrir lo que está sucediendo. O sea que está el cielo muy nublado y se empieza a ver un hueco justo donde ustedes dijeron y se propusieron, o sea, a los 5, a los 10 minutos, a los 15 minutos que se iba te iba a despejar. O justamente aparece una nube detrás de la mano donde estaban apuntando, si usted sabe el despejado. Ese es el ejemplo más básico que les puedo dar de Atmokinesis,
de tiemperismo. ¿Por qué? Porque hay cosas más fuertes, ¿no? Atraer un rayo, hacer caer un rayo a la distancia, pero la idea de eso no es hacerlo porque sí, es hacerlo por algo. Aunque las primeras veces te puede servir hacerlo solo porque sí, pero después ya tienes que adquirir conciencia y ya no te va a salir. Te va a salir solo cuando el espíritu te lo diga. Cuando o los de tu linaje, tu tradición te digan, "Ah, tienes que hacer esto, tienes que ayudarnos en lo otro, que si hay una sequía en tal cosa, que si el benefactor necesita que llueva en tal lugar, tú lo tienes que hacer. Pero el resto no lo puedes hacer cuando ya estás más avanzado porque no te va a salir. ¿Por qué no te sale? Porque tienes que tener un propósito para eso, una intención pura para eso, o algo que sea útil. Pero a los principiantes les va a salir fácil. Solo tienen que ponerse enfrente a una ventana y darse unos 30 minutos de experimento, 3 días seguidos, y tienen que anotar qué resultados hay en esos 3 días. Verán que les funciona. Aquí hay, bueno, me queda claro que lo voy a hacer. Mañana me voy a poner en la ventana y a ver si está nublado, voy a intentar despejar o viceversa. Si hay personas que pueden mover las nubes, que pueden atraer un rayo, tú hablaste de las sequías. Si hay personas que pueden sanar y curar, inclusive esta forma en la que alguien evitó un accidente después de haber visto cómo ya había pasado, ¿por qué no es más conocido, más público, más común? ¿Por qué no hay más chamanes que saben hacer esto? ¿Por qué no los gobiernos, por decirte los gobiernos, o los mismos pueblos, si están viendo que su gente está sufriendo por sequía en este caso, pues ¿por qué no traer lluvia? Si están viendo que hay enfermedades, pues ¿por qué no sanar? O sea, ¿por qué todo esto es un misterio? Incluso dices que es común, el chamán mediocre, el nahual mediocre se transforma para su beneficio, por plata, por así decirlo. Sin embargo, no hay a la fecha un video testimonial que no sea una cámara oculta o algo que pareciera un montaje. ¿Por qué no hay alguien que haya dicho, a ver, ok, quiero dinero, me puedo transformar, pues a ver, paguen tanto, X televisión y me transformo, pero haber depositado y todo? ¿Por qué no hay estas evidencias si es algo que al parecer es muy común? O sea, ¿por qué no ayudar más a los pueblos? ¿Por qué no curar más enfermedades? ¿O por qué no hay evidencia de un ser humano transformándose? ¿Por qué crees que sea esto? Yo te pregunto algo, perdón que te has hecho un poco. No. Si un chamán, un nahual mediocre quiere plata, que normalmente lo hacen por eso y por ser garosos o ser golosos al poder, porque les encanta acumular poder, igual como acumular plata. Yo te pregunto, en el caso de la plata, ¿qué da más? ¿Un programa de televisión o una banda criminal ya bien organizada que le paga a alguien para hacer algo contra otra o un enemigo, etcétera? ¿Quién te paga mejor si esas personas, por no decir la palabra con N, por no decir la palabra con Ok. N para no, o sea, te lo digo en serio, ¿no? Te lo digo en serio, para no decir la palabra con N, o aquí en Colombia, los guerrilleros, Ok. ¿por qué, o sea, quién paga mejor? ¿Quién paga mejor ahí? Claro, me queda claro y fíjate que qué interesante. Yo aquí, bueno, en el otro estudio, me visitó un amigo de Colombia y él me platicaba. Ahorita me acabo de recordar eso. Me dice que él allá no es leyenda, si no es que ya no me acuerdo del programa, tiene más de un año que vino, pero él me contó, ya sea que un amigo, un conocido o algo así, supo de alguien que se transformaba y estaba en una guerrilla
o ayudaba a la guerrilla a ganar y se transformaba. En alguna ocasión sí alguien le alcanzó a dar pues con una ráfaga, con arma de fuego y bueno, lo encontraron ya transformado con la herida y demás. Y digo, esto sí me hace sentido. ¿Cuánto te puede pagar una televisora por una ocasión? ¿Y cuánto te puede pagar pues una guerrilla por estarles haciendo el favor? Creo que sí queda claro que hay más dinero ahí. Pero pues dinero es dinero, ¿no? O sea, ¿no crees que también dirían, bueno, a ver, te lo voy a poner a ti? Digo, ya estoy en el acecho yo también. Si tú quisieras dinero, ¿por qué no haces un video en YouTube, en un canal ya tuyo monetizado o algo así, o le pides a alguien, a ver, voy a hacer aquí una transformación o te voy a dar el video de alguien transformándose y sé que se va a hacer viral porque es evidencia real, te lo van a querer comprar todo el mundo y eso va a ser pues muchísimo dinero. Por ahí va la pregunta más o menos, que sí entiendo que a veces pues el crimen organizado puede pagar más. Sin embargo, pues hay más personas. O sea, yo creo que hay más nahuales que grupos de estas personas, ¿no? No creas. Y de todas formas, lo que quiero decirte es que, por lo menos para mí, ¿no? Para mí, si a mí me dieran esa oportunidad, yo rechazo todo. Porque yo prefiero la lealtad al linaje, la lealtad a mi benefactor, al benefactor de él, al maestro de él. Y para nosotros la trascendencia es lo mejor. Entonces, nosotros decimos, ¿para qué queremos plata? Queremos visibilizar esto, como te dije al principio cuando hablamos en la pre-charla. Quiero con esta charla visibilizar, que la gente sepa que no somos malos, bueno, una gran mayoría. Sí hay malos, pero esos son más de otra clase, como te digo, los mediocres y los Wendigos, y también los Skinwalker o Gina Dloshi, que en realidad ellos son brujos que perdieron ya la cabeza y se les fue la olla y ya se enloquecieron tanto que pues todo se jodió. Pero esa no es la gran mayoría. La gran mayoría nos mantenemos ocultos por nuestra lealtad, nuestro honor. Un guerrero no se... Como te digo, yo quisiera y estoy que quiero hacer una transformación hacia una bestialidad en el futuro mediano lejano, pero también me lo pienso porque digo, ¿qué consecuencias tendré yo? No a nivel energético, no a nivel reputación, eso no me interesa, me interesa es con mi benefactor, que lo considero mi papá, mi padre espiritual. A mi benefactor lo considero un padre, más que a mi propia familia, más que a mi propio padre, lo considero él un padre espiritual, una figura paterna, a mi madre Nahual una figura materna, aunque no somos de sangre, y de todas formas yo digo, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Ahí es donde yo me lo pienso y digo, bueno, está bien ya. Ya, esto no es un cuento, esto no es para niños, como quien dice, el recreo no está para, mm, o sea, los que están en recreo son niños. En este tema espiritual, los que están en recreo, los que se le pagan en TikTok diciendo, ah, mira, yo hago tal cosa, tal otra, son niños. Los que tenemos verdadero poder, los que tenemos verdadero conocimiento, no hacemos esas cosas, o si las hacemos en muy contadas ocasiones. Y normalmente el Gran Espíritu permite que esas situaciones no trasciendan. ¿Por qué? Porque no está en los planes del Gran Espíritu. El Gran Espíritu quiere que sea algo más. Y por eso es que yo estoy hoy aquí. Perdón que te lo diga, pero estoy hoy aquí no porque quiera, sino porque me tocó por el Gran Espíritu. Hay algo llamado el Nahual virtual. El virtual es una predicción, el nahual virtual es una predicción, una profecía que habla de que los nahuales de 4 puntas y de 3 puntas, sobre todo los nahuales de 4 puntas, como son mi benefactor, y los brujos, como son el benefactor de él, se están acabando. Ya no hay mucha gente que nace así o se vuelve así, ya no hay muchos. ¿Y qué pasa con eso? Ahí las personas dirán, bueno, ¿y por qué no hay muchos? Y eso sería muy llamativo. Les digo, es que es un camino difícil. Hemos intentado abrir esto hartas veces a las personas en internet, Telegram, TikTok, de todas las maneras. Y siempre que hay alguien que logra pasar los filtros y logra entrar, pues pierde la cordura al principio y empieza a decir, no, es que yo tengo mucho poder, yo puedo contra ustedes, y ahí es donde la persona pues se dañó su camino.
porque no se trata de estar compitiendo con nadie. Perdón que lo sea así tan claro, ¿no? Perdón que eso no sea así tan claro, pero la idea de esto es que el Nahual virtual o el Nahual que viene después es alguien que va a abrir el conocimiento de manera más sencilla para el público, como lo estoy intentando hacer hoy. Pero depende de cada persona si toma su responsabilidad o no, por eso es al principio del programa. Si la persona no toma su responsabilidad, se enloquece uno, o se tira por un puente dos, o empieza a dañar a los demás tres, o pueden pasar muchas cosas con alguien irresponsable. Pero es que también nos hemos abierto mucho porque ya lo hemos intentado antes y la gente común empieza a sentirse tan poderosa que empieza a hacer locuras. Pero lo estamos intentando de nuevo. Hablabas ahorita de que no estás aquí porque quieres, sino porque el gran espíritu así lo determinó. ¿En qué sentido de pronto te dice el gran espíritu? Oye, a ver, vas a buscar a alguien y vas a aparecer en una entrevista y vas a explicarle al mundo lo que es el nahualismo, bueno, al mundo o a la gente que al alcance que tenga este programa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? No sé, ¿por qué hay este programa? O ¿qué es lo que te dice el gran espíritu? Hoy es tiempo de que la gente conozca. Les vas a decir esto y a lo mejor no te van a creer, a lo mejor sí. Pues no que evidencia, sino que podría el gran espíritu dejarnos para que la gente diga, ok, va, me agradó la charla, está muy interesante, pero no sé, o sea, ¿cómo podría yo creer que todo esto pues, es así? Por eso les estoy dando ejemplos, por ejemplo, las Mokineis, cada uno hágalo en su casa. Por eso es lo que estoy diciendo, y mira, te voy a decir algo más. El gran espíritu se le llama también el gran misterio, no es gratis. Es porque hace lo que quiere, manda lo que quiere y nos mueve a los chamanes como quiere. Por eso te digo, lo hemos intentado hartas veces y hartas veces no ha funcionado. Unas cuantas sí lo hicimos por nuestra cuenta y nos salió peor que nunca. Más hubo una persona que terminó mal, muy mal. Pero otras veces que lo hemos intentado hemos logrado rescatar personas del mundo, del tonal, y empezar a decirles, bueno, ok, trabaja en tu ego, lo que sea, y avanzan como gente, avanzan como personas, avanzan como guerreros, y mejoran sus vidas, se vuelven cada vez mejor personas. Siendo personas muy egocéntricas, cambian totalmente. Pero, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? El gran espíritu hace lo que quiere. Nosotros no podemos elegir. ¿Por qué? No, quisiéramos, yo quisiera saber el por qué lo estoy haciendo. Pero créeme que no lo sé. Te puedes preguntar a mi benefactor, el Nahual Ariel, no lo sabe. A mi discípulo, no lo sabe. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos en concordancia con el gran espíritu, con el gran águila. Pero, ¿por qué lo hacemos? No sé. O sea, me pueden tirar de charlatán y le dan... O sea, como les digo, el chamán, si me tildan de charlatán, al chamán no le importa. Desde que pueda rescatar a personas que sí aprecian esto, con él ya se le dio por misión cumplida. Porque es liberar las cadenas de la mente y que la persona empiece a aprender su propio poder, pero también su propia sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? El nahualismo no se trata de si me crees o no, o si alguien me cree o no. Se trata de hechos y experiencias personales de poder, actos de poder y relatos de poder. Si a alguien lo que estoy diciendo le sirve bien, si a alguien no le sirve, también está bien porque por desgracia no le tocó en este momento y en este instante de complejidad mundial y personal para esa persona o para mí, no le sirvió lo que le dije y también está bien. Pero nuestra filosofía, por decirlo así, es: no importa que nos crean o no nos crean, eso qué importa, lo que importa es que logremos ayudar a las personas, que se hagan conciencia y que las personas se pregunten, sea que al final digan no, que va a ser esto, pero que se pregunten aunque sea, que lo intenten, que experimenten cosas sobrenaturales y que digan al final, bueno, me convenció o no me convenció, no importa, pero de todas formas lo intenté.
Porque esto no se trata de convencer a nadie, el nahualismo se trata de experiencias de poder, de experiencias transformadoras, experiencias, etcétera, etcétera, sobrenaturales, ¿no? Y supranaturales, que vienen del Gran Espíritu. Y si el Gran Espíritu quiere que tú estés dentro del nahualismo, o algo afín, o tengas experiencias de poder, las tendrás. Nosotros solo somos un canal para decir, bueno, aquí estamos, mi discípulo y yo aquí estamos, existimos, y ya. Depende de cada persona si se hace responsable de la información o se burla, eso no nos importa. Es más, por eso al principio dije, tenemos en la mira a los nahuales mediocres, porque también queremos que ellos se hagan responsables de este mal desperdicio que hacen del poder. Y si quieren, lo que pueden hacer es decir, bueno, tomo actos en medida y decir, bueno, ok, malgasté mi vida en transformarme en yo qué sé, en un felino salvaje, y eso de qué me sirvió. Sí, gané plata, ok, con los de allá del monte, del cerro, pero ¿de qué me sirvió? Que se pregunte esa persona de qué me sirvió. Igual que las personas se preguntan de qué me sirve estar vivo, si al final cuando me muera, ¿qué va a ser de mí? ¿Voy a trascender? ¿Voy a irme a la totalidad del Gran Espíritu? ¿Qué va a pasar de mí? Que se pregunten eso, esa es mi finalidad, que visibilizar el nahualismo y que se pregunten a sí mismos qué están haciendo aquí. Para, desde sus creencias, ¿qué pasa con nosotros al, al terminar nuestra vida en este mundo? Nuestra vida física. O sea, ¿qué pasa cuando morimos? Cuando una persona muere, ¿te refieres a una persona normal o No, nahual o ustedes, etcétera? Nahual, Nahual. Ah, no, a nosotros, ok. Nosotros nos liberamos, trascendemos, porque hay algo llamado la muerte. La muerte no es lo que ustedes creen. La muerte muchos lo ven como una figura mítica y en realidad es una fuerza más poderosa que lo mítico. Es una fuerza. La vida y la muerte son la misma fuerza, solo que son dos caras de la misma moneda. E igual como cuando tú naces, pongámoslo por un ejemplo. Hay un imán y ese imán se choca con otro imán. Ese otro imán adquirió el primer imán un ion, pero después cuando se vuelve a juntar con el mismo imán ese ion es quitado, es lo mismo. La vida te da esa energía vital, pero al final cuando te vas te la quita, te quitas energía vital. Y cuando te quitas energía vital, la mayoría, ahí te respondo si me haces la pregunta de las personas normales. Las personas normales se les difumina la conciencia y cuando mueren empiezan a ver cosas y etcétera, son inorgánicos y entes que se los quieren tragar. Que si ven, no sé, a Dios, a cierta Gautama y son budistas, o yo que sé, al profeta Manés, a Swami no sé quién, a Sai Baba, como el famoso Sai Baba de la India. Sea lo que sea que vean, al final se van a dar cuenta que están siendo consumidos por alguien o por algo. Y no van a poder escapar de eso. En cambio, un chamán, ¿qué pasa? No se le difumina la conciencia, está todo el tiempo consciente de que si me morí, la muerte, la vida, me quitó ese ion, es energía vital de mi cuerpo. Ok, pero no se me difuminó la conciencia, ahí son libres, somos libres. Nos vamos para el gran espíritu, o sea, para la totalidad, y podemos elegir dos cosas, o hacernos uno con el todo, uno, o dos, no hacernos uno con el todo y deambular ahí por el nahual, por la ensoñación, pero ser libres, hacer lo que hace un espíritu libre, que hace un espíritu libre, no un espíritu condenado, no un espíritu encadenado, un espíritu libre que hace, ayuda a otros espíritus a liberarse, sea que desaparezcan como lo que sea, como aparición metafísica, espiritual, sobrenatural, o vuelven a un cuerpo físico, lo que llaman transmigración o reencarnación. Un brujo puede reencarnar, pero lo hace a conciencia, no lo hace porque dice, no sé qué estoy haciendo y me meto a otro cuerpo, no, lo hace a conciencia. Las demás personas o son consumidas por algo más, perdón que se los diga, ¿no? Me pueden creer o no, pero al final vamos a ver quién gana. Perdón que se los diga así directo, un chamán es directo. Entonces ya veremos si yo me voy para la trascendencia o qué va a pasar. Un chamán siempre aspira a su muerte.
Un chamán nunca se la pasa diciendo, ay, yo amo la vida, yo amo la vida. Un chamán siempre observa y aspira a su muerte, porque su muerte es la maestra, porque te hace decir, tengo un tiempo y ese tiempo lo tengo que utilizar sabiamente, o si no, mejor y no utilice mi tiempo. Y siempre está detrás de esa trascendencia, detrás de esa liberación, detrás de esa libertad. Lo que los budistas llamarán parinirvana o moksha para los hindúes, liberación, lo que sea, iluminación, pero es nuestro propio concepto. Ok, y por ejemplo, hablando ya de la buena práctica del nahualismo, ¿qué necesidad tendrías de hacer esta transformación o de tomar la energía de un animal? Hablando no desde el chamán mediocre que transmuta físicamente, sino alguien que lo hace espiritualmente, como es el caso de ustedes, de tu linaje, que sí que lo hacen, pero más en el plano, no en el plano físico, sino dentro de la energía o lo astral. Claro, en el plano espiritual fácil, perdón que te lo diga, pero es fácil. O sea, ¿por qué se hace? Porque ese animal espiritual, ese protector, ese guardián, ese guía está ahí, siempre está ahí, está esperando por nosotros. Depende de nosotros prestarle atención o no. Y cuando nosotros le prestamos atención se nos facilitan ciertas cosas, por ejemplo, el canalizar o movilizar energías, el espantar inorgánicos, etcétera, etcétera. O para ayudar a alguien, ese nahual, ese animal espiritual, ese animal guardián, te puede aconsejar porque ya ves de lo espiritual más que tú. Tú sigues siendo chamán, ve más que tú. O utiliza tu propia visión para hacerte ver qué es lo que no estás viendo, qué detalle estás saltándote para ayudar a tal o cual persona o ayudarte a tu comunidad, a tus compañeros, a tu familia. Porque no creas, hay cosas ahí que suceden, ¿no? O sea, la gente dirá, bueno, y si sos chamán, si eres chamán, entonces ¿qué? ¿Has exorcizado a alguien? ¿Has sacado espíritus de alguien? ¿Has sacado una entidad de alguien? Y perdón que parezca que me estoy metiendo en la boca del lobo, pero que lo he hecho así, así, sí lo he hecho, pero no es la manera que ustedes piensan. No, no es ni exorcismo, ni liberación, ni nada. En la antigua prehispánica se le llamaba más bien ocupación. Y es más bien cuando un inorgánico se te pega y empieza a actuar por tu cuerpo físico y tú de repente adquieres conciencia y dices, pero ¿de dónde estoy? ¿Qué hice? Y la gente dice, no, te enloqueciste, hiciste tal cosa. Esos son ocupaciones. Se pueden sacar, sí, con el animal espiritual. Porque solo con bestializarte, en transformarte espiritualmente, ya de ese ente huye de ti. A los entes, soy sincero, les parece horrible nuestra transformación. Desde el plano espiritual les parece terrible. Les da asco, no sé qué les da, pero huyen de una de la ocupación de la persona, o si están en una casa, en un lugar donde hay muchas entidades, un chamán se transforma ahí y ya la casa se liberó así, porque les da asco ver a un chamán transformándose. No he entendido todavía el por qué, mis benefactores no me han explicado todavía el por qué, pero les da asco. A esos entes les da asco que uno se transforme. No sé por qué les da asco, pero esa es la experiencia que he tenido, yo lo he hecho. He ido a lugares terribles y les da asco. Les da asco que espiritualmente uno traiga esa energía animalesca a uno y que esa energía animalesca entre en uno. Eso, Y, nada más eso. por ejemplo, ahorita dijiste que has ido a lugares que muy, muy fuertes. ¿Qué es lo peor que te ha tocado dentro de lo que nosotros no reconoceríamos como una ocupación o algo por el estilo? O sea, lo que comúnmente conocemos como la casa embrujada, no es que aquí hay fantasmas y me mueven cosas y demás. ¿Qué es lo peor que te ha tocado ver que para nosotros sería como algo así de fantasmas, pero tú realmente, bueno, por tus conocimientos sabes que es otra cosa, es una ocupación y ahí puedes ya sea transmutar tú o alguien más? Pero ¿qué ha sido esto lo peor que has visitado? Lo peor que he visitado, a ver, sobre todo los psiquiátricos o los hospitales o en otra situación, eh, una cárcel. Eso. Peor, peor.
esos lugares. Porque hay entes que se aprovechan de los pacientes o de los encarcelados y tras del hecho la gente no colabora, sobre todo en las cárceles, no colaboran para ser personas, entre comillas, con una psique saludable, con un espíritu saludable, un espíritu salubre. O sea, entre más peores estén, mejor. Perdón que te lo diga, pero así es. Aquí en Colombia una cárcel entre más peores estén, mejor. Entonces es el caldo de cultivo perfecto para un desastre espiritual. Pero un desastre, un señor desastre. O sea, ahí sí es que para cualquiera le daría susto. Se aparecen sombras, seres sombra, se aparecen poltergeist, de todo sucede. La gente empieza a ser devorada por esos entes y la cabeza les empieza a hacer como si estuvieran poseídos. Lo que ustedes llamarán poseídos sería ocupación. Y la gente piensa, no, hay que llamar a tal persona y hay que hacer 10 sesiones, porque en 10 sesiones todavía no se ha ido. Es tan sencillo como mover la energía y vestalizar, que un chamán se vestalice y ya se acabó. Ok. Si tuvieras que compartir un mensaje para todos los que nos están viendo o escuchando, para cerrar esta charla, ¿cuál sería el mensaje que les darías sobre la realidad de el nahualismo desde el camino del chamán? Bueno, para cerrar esta charla. Lo que quiero decir es que no nos vean como si fuéramos los malos de la historia, porque nadie sabe en realidad cuán malo es y cuán bueno es. Solo hasta que te enfrentas a ti mismo y empiezas a enfrentar tu propio ego, empiezas a saber qué tan malo eres y qué tan bueno eres. Y a veces el que parece malo puede ser más bueno, y el que parece tan bueno y tan santo puede ser el más malo. Eso les podría decir consejo de vida, consejo de todo, porque hasta en la vida personal o a cualquiera le va a ayudar eso. No se dejen llevar por las apariencias, indaguen, investiguen, experimenten y no tengan miedo, porque el miedo es nuestro peor enemigo después de la muerte. Si alguien quisiera contactar contigo, ¿hay forma de hacerlo? La gente se puede acercar para aprender más a través de ti o cuál sería el medio para que alguien que le interesa todo este tema pudiera pues letrarse más, aprender. Hace rato hablabas de ciertos filtros que pasan y que pueden terminar hasta con la cordura de las personas. Pero si a alguien le interesara, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Contactar a quién? ¿Contigo lo pueden hacer? ¿A través de qué o cómo? ¿O cuál sería la forma de aprender más? Sí, lo pueden hacer. Yo tengo un canal en YouTube, muy pequeño, 300 y pico por ahí de suscriptores. Ahí están mis redes sociales, se llama Sinestésicos Místicos Renovado. O si no, por mi Instagram, que también es pequeño, Arrayan Níspero Chamán. O mi Facebook, Arrayan Zárate. O mi Telegram, Arrayan Tucán. O mi TikTok, Arrayan Zárate. Cualquiera. Estoy abierto a cualquier tipo de personas. Justamente mi benefactor me envió también a hacer esto porque el Gran Espíritu nos dijo lo siguiente: hay que hacer un curso de nahualismo, hay que abrirnos a las personas. Ahora, ¿qué tipo de personas? El que se arriesgue, como quien diga, por el que tenga los ovarios o los pantalones bien puestos, hombre o mujer, eh, el que tenga verdaderamente las ganas de hacerlo, el que se quiera arriesgar, el que tenga las motivaciones correctas, que no detectemos también que se va a hacer daño o va a hacer daño a otras personas, bienvenido sea. Ok, perfecto. Oye, durante todo el programa me llama mucho la atención. ¿Qué son los dibujos que están ahí a tu derecha atrás de ti que parecen como unas cosas altas o algo así? Sí, ya te lo muestro, dame un segundo si quieres enfócate un momento, voy por el cuadro. Es un cuadro que hice al óleo, Ok. que es un cuadro que hice es un cuadro que hice al óleo sobre nahuales, justamente, el tema era nahuales. Sí, es que se ve como unas cosas en alto. Mientras regresa con el cuadro. Si para este momento todavía no estás suscrito al canal, todavía no sigues nuestras redes sociales, seguramente ya las viste, te aparecieron durante el episodio. ¿Quieres contactar con nosotros?
Ya sabes, correo, tu historia, @hablemosdeterror.com. Puedes darle clic a seguir si estás en plataforma de podcast, de audio, o suscríbete al canal. Creo que ya tienes por ahí listo, ¿verdad? El material. Sí, aquí está. Después tal vez mi discípulo te envíe una foto mejor, pero bueno, aquí están. Ok, ¿qué es eso que estamos viendo? Es un cuadro esotérico, entre comillas, porque tiene simbología aquí abajo. De simbología de estrellas, de símbolos, etcétera, etcétera. De todo tipo de simbología. Y son 3 nahuales que están ahí. 3 bestializados, 3 transformados. Tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? O sea, lo pinté por el tema de que como estoy dentro de este tema del nahualismo, dije, ¿y por qué no también viendo pinturas de esto? Y de mis experiencias con los hongos también. Y lo que he visto, lo que he experimentado, las medicinas naturales, o sea, hago cuadros de todo eso, hasta cuadros abstractos, por si a alguien le interesa, ¿no? Ok. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta plática que creo yo que a las personas los van a dejar como con muchas preguntas y demás. Entonces probablemente más adelante podamos tener alguna otra conversación ya con algunas preguntas más específicas de la audiencia. Para empezar, como lo decía a Ryan, esto no es un juego, es para las personas que quieren aprender. Obviamente está en ti. Si tú quieres creer en este tema, adelante. Si no quieres creer, no por eso tienes que faltar al respeto. Simplemente lo que te sirva, tómalo. Lo que no te sirva, pues no te sirve, punto. No necesitas pues congeniar, digamos, con estos temas para poder creer o no creer en ellos. Si crees que me faltaron algunas preguntas, déjalas en los comentarios y yo con mucho gusto las puedo hacer. Yo creo que con esto cerramos la charla del día de hoy. Te agradezco mucho a Ryan por haber estado aquí, por participar en esta entrevista y espero que nos veamos mucho más adelante. Muchas gracias a ti, hasta luego. Ya lo tienen terroríficos. Esto fue Hablemos de Terror.